Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ahmed Sánchez, transmitiendo desde Ibero Radio. Quiero recordar que la Universidad Iberoamericana, la Corporación Universitaria Iberoamericana, es una institución de educación superior acreditada en alta calidad. Así que saludamos desde este medio a todos los profesores y estudiantes de Ibero Radio. Recordar que nuestra corporación universitaria hace parte del grupo Planeta y cuenta con 22 instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y por supuesto desde Colombia, donde estamos transmitiendo hasta ahora. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Una educación entre tiempos, un espacio para la reflexión críticamente sobre el devenir histórico de la educación en América Latina y su impacto en los desafíos pedagógicos actuales. Les saluda Cielo. ¿Qué tal amigos? Soy Ahmed Sánchez y estaremos hoy conversando con la psicóloga Sandra Sierra. Ella es especialista en historia de la educación y en procesos de inclusión. Hoy hablaremos sobre cómo se han tejido los sistemas educativos desde sus orígenes en Iberoamérica y qué implicaciones han tenido estos en nuestras realidades actuales y qué tanto ha cambiado o no este papel de la escuela con los docentes y con los estudiantes. Cielo. Recordemos que esta conversación se sustenta en autores como Ossenbach, Pérez e Idarraga, además de algunas aproximaciones desde la teoría crítica, como las planteadas por Girous y García. Sandra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cielo y Ahmed. Es un gusto estar aquí compartiendo esta reflexión tan necesaria. Sandra, para comenzar, miremos esto. Se ha dicho que la educación en América Latina surgió bajo esquemas centralistas y con un enfoque dirigido principalmente a las élites. ¿Qué nos puedes contar sobre este contexto y sus implicaciones? Efectivamente, Ahmed, como nos lo recuerda Ossenbach, los primeros sistemas educativos en Iberoamérica se organizan en el marco del proyecto ilustrado, con un fuerte control estatal que busca consolidar el poder político. En este sentido, la educación no era pensada en un derecho universal, sino como una herramienta para formar a las élites que sostendrían el aparato gubernamental. Esto se refleja en la priorización de contenidos eurocéntricos, la exclusión de saberes populares y una fuente impronta moralizante. ¿Y cuándo empieza a aplicarse este modelo? ¿En qué momento se hace visible la intención de una educación más pública, más popular? Quería que nos contara, Sandra. Un punto de inflexión importante es la expansión de la escolarización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, asociada a procesos de modernización e industrialización. Pérez e Idarraga señalan que este crecimiento respondió en gran parte a la necesidad de contar con mano de obra alfabetizada y no tanto a una convicción por la equidad educativa. De hecho, muchos de los modelos implementados, como el método de lancasteriano o de enseñanza mutua, fueron estrategias para reducir costos y mantener una estructura jerárquica en el aula, donde los monitores reproducían la autoridad de maestro. Es decir, el sistema crece, pero sigue siendo funcional al poder. Exactamente, y eso conecta muy bien con los planteamientos de la teoría crítica. García, por ejemplo, desde la Escuela de Frankfurt, plantea que los sistemas educativos reproducen la lógica del poder dominante, si no son interpelados. Por eso, la educación no puede analizarse al margen de la estructura social y económica. Lo educativo es profundamente político. Y en esa línea crítica, autores como
Heroes 2013 propone una pedagogía capaz de resistir y transformar. ¿Cuál es el rol del maestro en este escenario, Sandra? El maestro deja de ser solo un transmisor de contenidos para convertirse en un agente de cambio, pero para eso necesita formación crítica, como lo señala López, y también condiciones dignas, estabilidad laboral, acceso a desarrollo profesional y reconocimiento social. No se puede esperar que un sistema emancipe si sus agentes están oprimidos. Eso es muy cierto. Y justo vamos a seguir explorando esos retos actuales de la docencia y los desafíos de la educación inclusiva luego de una breve pausa. Nos vemos ahora. Estamos de regreso en Educación Entre Tiempos y seguimos conversando con la psicóloga Sandra Sierra sobre las huellas históricas de los sistemas educativos y sus implicaciones actuales. Cielo, adelante, Cielo. Gracias, Ahmed. Sandra, antes de la pausa mencionabas el rol del docente como agente de transformación. ¿Cómo se relaciona esa mirada con los procesos de inclusión educativa que hoy exigen una comprensión mucho más amplia de lo que significa educar? Muy buena pregunta. Cuando entendemos la educación como un proceso político, como lo plantea Giroux o Volvinit, debemos asumir que no se trata solo de transmitir conocimiento, sino de generar condiciones para la emancipación. En este sentido, la inclusión no es un protocolo ni una política aislada, sino una postura ética y política. Si históricamente se construyó un sistema para unos pocos, hoy estamos desafiados a desmontar esa herencia excluyente. Y aún vemos muchas exclusiones, ¿no es así? Por ejemplo, estudiantes rurales, comunidades indígenas y personas con discapacidad. Así es, y es allí donde el marco de la teoría crítica cobra sentido. La educación, como señala Vinimelis, debería orientarse hacia una sociedad del conocimiento que libere, no que reproduzca desigualdades. Por eso, hablar de educación inclusiva es hablar de justicia social. Qué interesante. Y eso también conecta con lo que ocurre en América Latina durante la consolidación de los estados modernos. El pueblo fue considerado como una masa, muchas veces sin voz propia. ¿Cómo entiendes tú ese concepto, Sandra? Esa es una figura clave, hablar del pueblo como masa, como lo expresan algunos análisis históricos. Supone reconocer a un grupo mayoritario que fue constantemente invisibilizado en las decisiones del poder. Esa masa, sin embargo, comenzó a organizarse, a reclamar derechos y a exigir participación. Y la educación jugó un papel doble. Por un lado fue usada para moldear y controlar, pero por otro también se convirtió en una herramienta para cuestionar y transformar. En ese proceso también surge el fenómeno del populismo, muchas veces malentendido como un sinónimo de democracia. Exactamente. El populismo, como estrategia política, apela a la emocionalidad de esa masa para legitimar ciertas formas de poder, pero no necesariamente favorece procesos críticos ni emancipadores. Por eso es tan importante educar para el pensamiento, para el análisis y no para la obediencia. Sandra, a modo de cierre ya, como para ir terminando, te quería hacer una pregunta. ¿Qué aprendizajes nos deja este recorrido histórico para pensar en los desafíos educativos del presente? Nos deja una certeza. La educación nunca ha sido neutra, ha estado atravesada por intereses, por ideología y por tensiones entre dominaciones y liberación. Nuestro reto hoy, como educadores, es reconocer esas raíces,
asumir una postura ética y construir espacios pedagógicos donde todas las voces cuenten. Como dice la pedagogía crítica, no basta con enseñar a leer el mundo, hay que enseñar a transformarlo. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Tus reflexiones han sido muy potentes y nos dejan muchas inquietudes para seguir pensando. Agradecidos contigo. A ustedes, gracias por escucharnos. Nos despedimos, pero los invitamos a seguir preguntándose, a seguir leyendo la historia desde otros lentes y sobre todo a seguir educando para la libertad. Hasta la próxima. Esto es Ibero Radio, transmitiendo en Colombia, Bogotá, Santa Marta. Saludos para todos. Hasta la próxima.